Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy visitaremos un gran clásico del cine, y debo resaltar la palabra gran, puesto que nos referimos a Jaws, conocida por el público de habla hispana como Tiburón, una de esas películas que nadie debe dejar de ver. Tiburón fue estrenada en 1975. Fue dirigida por el genial Steven Spielberg y se convirtió en una de las producciones más importantes del séptimo arte, siendo la primera de la historia en lograr pasar la valla de los $100 millones de recaudación, solo en Estados Unidos, sin contar el estreno internacional. Algo que hasta hace muy pocos años la posicionaría como una de las películas más taquilleras de la historia, aunque si tomamos en cuenta el valor del dólar de aquella época, estaría entre las 10 más taquilleras. La historia nos transporta a Amity, un agradable pueblo isleño donde los veraneantes llegaban a pasar memorables vacaciones. Un lugar donde el mayor problema eran un auto mal estacionado o unos adolescentes haciendo bromas. Un entorno muy tranquilo, que no estaba preparado para el horror que había llegado a sus costas. La cinta nos presenta una historia que nos permite ver cómo los intereses económicos se suman a la villanía del instintivo depredador marino, convirtiendo primero las tranquilas playas del pueblo en un sangriento escenario de muerte, y luego el calmado mar en el medio que contrapone los matices de una aventura épica, con los angustiantes y perturbadores momentos que la intersectan. Tiburón está considerada como una película de horror, una que exhibe un magistral uso del suspenso, característica heredada del inconfundible estilo de Alfred Hitchcock, elemento que, unido a la visión de Spielberg, las excelentes actuaciones, una cautivadora historia y un soundtrack inconfundible, finalmente la convirtieron en un clásico atemporal. Jaws es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Peter Benchley, quien se inspiró a hacer esta, su primera novela, en un relato que leyó en 1964 sobre un enorme tiburón de 2 toneladas de peso que había sido encontrado cerca de las costas de Long Island. En poco tiempo el libro se convirtió en uno de los más vendidos en Estados Unidos, lo cual atrajo la atención de otros medios, incluyendo el cinematográfico. Es así que Universal Studios compra los derechos del libro buscando llevarlo a producción. Una historia centrada en un depredador marino, sin embargo, no era tomada muy en serio. El director inicialmente elegido, de nombre Dick Richards, fue separado del cargo en la primera reunión con los productores, debido a que no mostró un mínimo de fe ni interés en el proyecto cuando habló de él como una película de ballenas. De este modo, los productores recurrieron a Steven Spielberg, con quien ya habían trabajado previamente. Steven, con tan solo 27 años de edad, tomó el proyecto al haberle encontrado similitudes con una película en la que había trabajado previamente, Duel, el duelo, ya que ambas presentaban a una fuerza imparable acechando a los hombres. Con el tema del director saldado, quedaba aún el gran problema de no tener un guión. El autor del libro, Peter Benchley, fue quien hizo la adaptación inicial, eliminando subtramas y reduciéndolo a una historia de aventura que se acomode al formato cinematográfico. La participación de Peter lo llevó incluso a ser incluido como cameo, personificando a un presentador de televisión, a modo de crear mayor familiaridad del público hacia el proyecto. Tras pasar por borradores del mismo Spielberg, un pequeño aporte de Howard Sackler, escritor de teatro y ganador del Pulitzer, y finalmente, con la ayuda de Carl Gottlieb, coescritor y además actor presente en la cinta con un papel pequeño, se tuvo finalmente un guión, y pudo comenzarse el terriblemente difícil y complicado rodaje de Jaws, el cual tenía que hacerse además muy rápido, debido a que solo unos meses los separaban del fin del contrato del sindicato de actores. Un tiburón mecánico de 8 metros de largo y de 12 toneladas de peso que no funcionaba como se esperaba y se necesitaba fue el más grande de todos los problemas que afrontó Steven para poder hacer la película. Tanto así que Spielberg apodó a su departamento de efectos especiales como Departamento de Defectos Especiales. El trabajo de recrear al voraz depredador, apodado como Bruce en referencia al abogado de Spielberg, recayó sobre los hombros de Bob Matty, quien trabajara previamente en los efectos de la clásica 20.000 leguas de viaje submarino. Entre varios, fue el único que dijo que lo que se requería para llevar a cabo el proyecto era viable y posible de hacer en el corto tiempo que la productora había estipulado. Lamentablemente, ese corto tiempo impidió perfeccionar al enorme tiburón mecánico,
siendo una traba constante para el progreso de la producción, algo que fue puliéndose a lo largo del rodaje. Esto, sumado a lo complicado de rodar en el océano mismo, dejando de lado la costumbre hollywoodense de filmarlo todo en piscinas y escenografías preparadas, hizo que el proceso de producción sea un verdadero calvario para todo el equipo, llevando incluso a que Steven considerara abandonar el proyecto, o que esperara que este fuera cancelado en cualquier momento por la productora. Felizmente eso nunca ocurrió, y digo felizmente, ya que el producto final de ese accidentado viaje se convirtió en un verdadero clásico del cine, contando con una impresionante fotografía, magistrales actuaciones y un concepto que marcó a varias generaciones, presentando una historia de horror envuelta en suspenso, una amenaza que no provenía de un monstruo ni del espacio exterior, sino de la naturaleza y el instinto de un depredador real que se oculta bajo las calmadas aguas de un mar oscuro y misterioso. Tal como lo hiciera la escena de la bañera de Psicosis en su momento, Joss creó una relación inconsciente entre el horror y el agua, el océano. La ausencia física del tiburón en gran parte de las escenas centraba la atención en el mar, que era el medio donde veíamos a las víctimas luchar y ser vapuleadas violentamente antes de desaparecer bajo las calmadas aguas. La cinta logró introducirse tanto en la mente de las personas que muchos comenzaron a tenerle un nuevo respeto al océano, por no decir miedo. Uno que incluso comenzó un interés masivo por conocer más sobre los depredadores marinos y por los casos de ataques reales en los que estos hayan intervenido. Espera, antes de seguir, déjanos tu like si te está gustando este video. Suscríbete con el botón rojo y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros próximos trabajos, que estamos seguros también te van a gustar. Suscríbete. Ahora sí, continuemos. Jon Voight, Jeff Bridges o Lee Marvin fueron algunos de los actores que fueron pensados inicialmente para los roles principales, pero ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, fueron Roy Scheider, Richard Dreyfuss y Robert Shaw los encargados de protagonizar la oscura y trágica aventura narrada en Tiburón. Roles que sin duda representan hitos en sus carreras, aunque curiosamente, Roy llegó al cast por una casualidad. Richard rechazó inicialmente el papel para cambiar de opinión posteriormente, y Robert fue la tercera opción para el papel de Quint. Y el aporte de estos últimos, más allá de una simple interpretación, sumó varios diálogos improvisados dentro de los cuales tenemos algunas de las citas más antológicas de la película. Aunque es el jefe Brody quien tiene el mayor protagonismo en el film, la mítica del concepto de la cinta gira en torno a Quint, el cazador de tiburones. Un hombre obsesionado con la cacería de los voraces depredadores marinos y cuya personalidad y comportamiento es una referencia directa al capitán Ahab, el perseguidor de Moby Dick, el enorme cachalote que le da nombre al libro de Herman Melville. La historia de Ahab fue una de las principales fuentes de referencia para el concepto de tiburón. Spielberg, en sus primeros bocetos de guión, introducía incluso al personaje de Quint en una escena muy distinta. El hombre en un cine, viendo la clásica película Moby Dick de 1956 y riéndose de ella casi perversamente. La escena nunca fue filmada, sin embargo, debido a que Gregory Peck, el protagonista y poseedor de los derechos de la película, se opuso a que se use material de la cinta como objeto de burla. Pero aún sin eso, la analogía de Quint con el capitán Ahab quedó expresada claramente al compartir ambos una situación traumática con el ser cuya cacería los tenía obsesionados, y al morir en la cruzada igualmente. Escena tan fuerte como memorable. Y no está de más decir que la cinta tuvo varias otras escenas muy fuertes, que por su crudeza no llegaron al corte final, como la del incidente del 4 de julio, donde el plan inicial era que la víctima del tiburón terminara sobresaliendo del hocico del escualo mientras se desangraba y fuera arrastrado en una posición similar a la del mascarón de proa de los barcos antiguos. El hombre agonizante empujaba al niño que estaba en shock en el agua justo antes de ser sumergido para terminar de ser devorado. La crudeza de la escena fue demasiada para el mismo Spielberg y decidió no hacerla parte del corte final. También vale la pena mencionar que buena parte de las escenas del tiburón fueron grabadas con animales reales, siendo la más impresionante de ellas la del escualo luchando por liberarse de los cables que sostenían la jaula de Hopper. Ron y Valerie Taylor, cineastas que trabajaron en White Death,
considerado al menos hasta ese momento como el mejor documental sobre tiburones, fueron los encargados de obtener material con animales reales que pueda ser usado en la película. En una de sus sesiones, un tiburón blanco se enredó en los cables de la jaula sumergida, luchando ferozmente por liberarse. La espectacular toma fortuita fue tan impresionante que fue incluida finalmente en la película, aunque eso implicara cambiar el guión sustancialmente. Un golpe de suerte que sumó mucho al producto final, en oposición a los grandes retos que enfrentaron para hacer funcionar al tiburón e incluso para mantener a la Orca, el barco de Quint, a flote, porque sí, durante el rodaje casi se hunde. Es sin duda necesario señalar que una gran parte del éxito de Jobs se logró gracias al trabajo de John Williams en la música para la cinta. Un fondo que podía desatar la angustia del público o transformarla en la emoción propia de atestiguar una gran aventura épica, solo para regresar a la tensión en diferentes niveles de intensidad. Una de las obras maestras del compositor, la cual le valió ganar su segundo Oscar, aunque este, proveniente de Joss, fuera en realidad el primero en llegar por un trabajo creativo netamente original. El cine nos ofrece una interminable variedad de opciones para entretenimiento, pero hay algunas que más allá de eso son íconos que marcaron hitos en la historia del séptimo arte, y Tiburón es una de ellas. Date el tiempo de deleitarte con esta obra maestra del suspenso y el horror, a ver si en tu siguiente verano logras disfrutar la playa como lo hacías antes. No olviden que los espero en Facebook, Flickr e Instagram para más contenido, fotografía a escala y novedades. Y también en Patreon, donde podrán apoyar al canal si así lo desean, teniendo acceso a adelantos, material inédito y las sesiones de fotografía a escala completas de cada reseña. Les agradezco de antemano. Espero que esta pequeña reseña les haya gustado y que le dejen su like y la compartan. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto de todos los videos que traeremos para ustedes. Soy Dexeo. Hasta la próxima.